Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 8, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 31 al 47. Dice así: Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Ellos le contestaron y dijeron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad, que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, pero yo salí de Dios y vine de él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Pero yo que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no son de Dios. Este es un pasaje, en verdad, Juan es muy rico. El Evangelio de Juan es, en verdad, exquisito. Es un evangelio muy sencillo, pero al mismo tiempo es un evangelio muy profundo, como dice Pablo, en una manera más explícita o específica. Todo el evangelio puede ser lechita, superficialmente si lo lees, pero cuando lo estudias vas a encontrar carne. Y si sigues profundizando vas a encontrar las grandes verdades ocultas que muy poco se encuentran. El propósito de este evangelio, como ya prediqué hace 8 días, ¿verdad? Se encuentran a Nicodemo, quieren evidencias, hace una ¿cómo se dice? Quita la ley para introducir la gracia. Se encuentra la samaritana, confronta el pecado, les responde a los religiosos que una y otra vez cuestionan, niegan, se defienden, usan la misma palabra de Dios para no aceptar las grandes verdades del Hijo. Le titulé: La fe verdadera tiene evidencias. Hoy en día parece que hay un problema colectivo en las mentes de las personas, ¿verdad? Hay un común denominador en las mentes de las personas
creen que tienen una relación con Dios, creen que Dios los acepta, porque han cambiado algunas cosas y han dejado de hacer otras. O hay otros que dicen, hay personas que creen que no son tan malas, ¿verdad? Pero la única pregunta que importa es, ¿qué dice el Evangelio de ti? No es lo que tú creas de ti mismo. Ellos como religiosos tenían un conocimiento amplio, muy seguramente más que tú y que yo, del Antiguo Testamento, muy amplio. Parecían temerosos de Dios, eran muy religiosos, ¿verdad? Ya lo hemos dicho en otros pasajes, oraban, leían, asistían al templo, ¿no? Pero había algo que no tenían. La verdadera fe no se demuestra por el linaje. Recuerda sus palabras de estos religiosos: somos descendientes de Abraham. La verdadera fe permanece en la palabra de Dios. No basta comenzar, no basta con iniciar, no basta con acercarse a una congregación. La evidencia, una de las primeras evidencias, porque está lleno de evidencias. Ellos, quiero dejar algo claro, ellos creían en sus mentes que estaban bien y que Dios era su Padre y que estaban con Dios. Jesús tuvo que argumentarles, hablarles de evidencias claras para ayudarles a que se desengañaran. Pero no lo logró. Empieza el clímax, empieza el conflicto, el ambiente tenso. Ellos repeliendo lo que Jesús les decía. Jesús decía una verdad y ellos la contradecían. Usaban las escrituras, porque no eran ignorantes, usaban las escrituras. Nosotros somos del linaje de Abraham. Nosotros nunca hemos sido esclavos. Bueno, ahí me parece que ya empezaron a mentir. ¿Cómo puede ser posible que personas tan religiosas, tan consagradas, tan dedicadas, utilizan la mentira para defender sus argumentos? Nunca hemos sido esclavos. Bueno, si hacemos una pequeña remembranza, estaban esclavos en Egipto. Si hacemos un pequeño recuento, estaban esclavizados por los asirios, por los babilonios y por otros pueblos. Pero ellos decían, nosotros nunca hemos sido esclavos. Pero Jesús no estaba hablando de una libertad física o de una esclavitud física, donde no podían salir de una ciudad, donde tenían que adoptar las costumbres de un pueblo pagano, ¿verdad? La fe verdadera no la tenían. Tenían un conocimiento. Pero ¿qué quiere hacer Jesús? Va progresivamente ayudándoles, ¿verdad?, a destruir la confianza que tenían en ellos en el linaje. Fíjate qué interesante es la exégesis. Ellos tenían una confianza en el linaje. Somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos. Bueno, sí son descendientes de Abraham. Jesús afirmó eso. Ustedes son descendientes de Abraham. El problema no es que sean descendientes de Abraham o no sean. El problema es que ustedes son esclavos. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Y qué pasó con los asirios? ¿Y qué pasó con el imperio romano? ¿No los esclavizó? ¿Y con Egipto? ¿Verdad? Pero ellos decían, jamás hemos sido esclavos. Pero Jesús hablaba de la esclavitud del pecado. No importa cuánto conocimiento tuvieran o tenían. No importa cuántas veces leyeran la Torá. No importa si se sabían de memoria el Antiguo Testamento. No contaban nada de sus atributos, de sus obras, ¿verdad? No importa la tradición religiosa judía. ¿Por qué? Porque Jesús quería llegar a un punto de inflexión donde nunca
se dio Jesús. Nunca les dejó de decir las verdades que están en las Escrituras para ayudarlos a comprender que la libertad en Cristo no se hereda, la libertad en Cristo no se gana, la libertad en Cristo no se trata de un linaje y de decir, hermano, es que yo nací. Hay personas que dicen, hermano, yo nací en cuna cristiana. Ay, qué bueno, pero ¿qué crees que eso no te va a servir? Porque sigues siendo esclavo. Hermano, toda mi vida he sido esclavo. Digo, toda mi vida he sido libre. Hermano, yo ya me bauticé. Hermano, yo ya tomo la cena del Señor. Esas obras no sirven. Jesús las vino a destruir, las vino a sustituir. La fe verdadera estaba evidenciando quién eran ellos. Fíjate el gran engaño que había en ellos. Tenían el Antiguo Testamento y lo conocían. Tenían un linaje real, eran descendientes verdaderamente de Abraham. Y ellos creían que esa conexión, ¿no? Ese árbol genealógico, ese linaje, les iba a ayudar para llegar al cielo. Ellos creían que tenían una palanca. Nosotros somos los hijos de Dios. Bueno, pero Jesús seguía yendo a la carga. Abraham es nuestro padre. Dios es nuestro padre. Finalmente Jesús responde. No les dio por su lado. Y empieza a haber una tensión más fuerte cuando ellos iban a la carga y Jesús contestaba. Jesús no decía, bueno, está bien lo que ustedes creen. No. En el 31 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Pero analiza, esto cuando dice habían creído en Él, no está hablando de una salvación. Está hablando solo de conocimiento. ¿Te acuerdas la fe que se deriva o se parte en 3 caminos? Noticia, ascensus. Noticia es que esto, lo que escucho es correcto. Ascensus, ¿qué significa? Que estás de acuerdo. Acepto el Evangelio. Pero la tercera habla de la conversión. Fiducia, el cambio. Ellos aceptaron la noticia. Ellos creyeron en la información que era fiel, que era fidedigna, pero no todos fueron cambiados. Fíjate cómo el autor empieza con las evidencias, porque dice la palabra en el verso 31 que habían creído ¿en quién? En Él, habían creído en Jesús. Pero fíjate cómo empieza Jesús a hablar de evidencias. ¿Cuántas personas iniciaron en capítulos anteriores con Jesús? Y cuando les dijo, yo necesito ser el centro de toda su vida. Coman mi carne, beban mi sangre. No, eso es demasiado. Es demasiado, eso no lo aceptamos. Y se fueron, discípulos. Aquí hay otro grupo de personas que habían creído aparentemente en Él. Pero Jesús habla de las evidencias. Ok, ¿creyeron en mí? Tienen que permanecer en mi palabra. ¿Cuántas personas vemos que no permanecen en el camino del Señor? Empiezan, pero se quedan a la mitad. ¿Dónde están? No han permanecido. Primera evidencia, ¿verdad? Y dice, no han permanecido en mi palabra. Verdaderamente sois mis discípulos si permanecen en mi palabra. Yo conozco a personas que es triste, pero que leen la Biblia una vez a la semana. Eso no habla de una permanencia. Eso no habla de una permanencia. Tenemos que ser cuidadosos. Eso no es permanecer. Eso no es estar cimentado en las grandes verdades del Evangelio. Si supieras que uno de los salmos más largos es el 119 y casi todo apunta a su palabra. Ahora fíjate lo que dice el 2. No solo, aquí ya les empieza a hablar del Evangelio. Ustedes no pueden ser libres
porque son descendientes de Abraham. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Evangelio habla de Cristo, porque Él es el camino, acuérdate de las mismas palabras, la verdad y la vida. Ellos creían en Dios en una manera muy particular y peculiar, pero ellos no creían en Dios en conformidad a las Escrituras. Ellos le contestaron: van a la carga. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seremos libres? O sea, el Evangelio no les brilló. Jesús se los explicó muy claro. Van a conocer la verdad y esa misma verdad los va a hacer libres. Segunda evidencia, la primera es permanencia en su palabra. ¿Cómo sabemos si las personas verdaderamente, una aplicación contemporánea, si son genuinos cristianos? Porque la gente dice: bueno, yo leo la Biblia todos los días. Puedes leer la Biblia todos los días, como Nicodemo, y ser esclavo del pecado. La segunda evidencia es conocer la verdad y ser libre por esa verdad. Ellos dicen: nosotros nunca hemos sido esclavos. Jesús les estaba hablando de la esclavitud del pecado. Y Jesús les responde: en verdad os digo que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Porque cuando Dios libera a una persona, no la libera temporalmente. No la tiene que seguir liberando mensualmente. La libera una vez para siempre. Así que fíjate la gran revelación que les estaba hablando del corazón del Evangelio. Les empezó a hablar de la solución del pecado. Hoy en día parece que es suficiente que la gente crea en Dios, vaya a la iglesia, abra la Biblia y lea su Biblia. Pero se les ha olvidado la segunda evidencia, la libertad. ¿Eres libre verdaderamente o estás esclavizado al pecado? Fíjate lo que dice el 36, les revela el corazón del Evangelio. Así que si el Hijo os hace libres, seréis libres no parcialmente, realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham y sin embargo procuran matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. No solo, fíjate, evidencia tras evidencia, permanecer en la palabra, haber sido liberado del pecado, conocer al autor de la libertad que es el Hijo. Ahora estamos viendo que lo que ellos creían, lo que ellos pensaban de sí mismos era todo un error, era todo un engaño. Bueno, si ustedes son descendientes de Abraham, que si son descendientes, lo que no checa, lo que no concuerda, es que ustedes me quieren matar. Y si fueran descendientes de Abraham, Abraham no fue un asesino. Entonces, como que no concuerda lo que ustedes están creyendo de ustedes mismos. Seguían siendo confrontados muy intensamente. Evidencia: mi palabra no tiene cabida en vosotros. Déjame explicar un poco. ¿Por qué cuando les volvemos a hablar de Dios a nuestros familiares, a nuestros amigos cercanos, a las personas, en sus mentes dicen: yo soy hijo de Dios? ¿Pero qué crees? Cuando les quieres hablar el Evangelio te rechazan. Ay, otra vez me vas a hablar de Dios. Ay, otra vez me vas a hablar de su palabra. Tenemos que entender que ellos rechazan la palabra porque la palabra de Dios no tiene cabida en sus corazones. Fíjate hacia dónde los va dirigiendo Jesús. Cómo progresivamente les va abriendo la cortina más y más del Evangelio de la gracia salvadora.
evidencia. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. ¿Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre? Fíjate lo que les está diciendo. Su Padre y mi Padre son dos padres diferentes. Y ellos les responden, vuelven a la carga. Y dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora procuran matarme una vez más, a mí que os he dicho la verdad, que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes me quieren matar. No concuerda lo que está en sus mentes con su estilo de vida. Fíjate lo que les está diciendo. No concuerda. Ustedes creen en una manera correcta. Abraham, ustedes tienen un linaje, una descendencia, pero en su estilo de vida no concuerda con lo que ustedes creen. ¿Cuántas personas que dicen que son cristianos no concuerda lo que creen de Dios con su estilo de vida? Y Jesús empieza a reprobar a los religiosos. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Indignados. Nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre. Es Dios. ¿Y qué les dijo Jesús? Claro, esa no se las compro. Si Dios fuera vuestro padre, otro ingrediente más, el amor. Me amarías, ¿verdad? Porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque la palabra de Dios no tiene cabida en muchas personas. ¿Por qué? Porque tienen otro padre. Porque tienen otra paternidad. Porque Dios no es el centro de sus vidas, no es su padre. Fíjate lo que les dice en el 44. Muchas personas de las que vayan a escuchar esta transmisión tienen que ser confrontadas con la verdad, para que no haya engaño de que, es que Dios es mi padre, es que yo no soy mala persona. Una cosa es lo que tú pienses y una cosa son las evidencias de cómo tú vivas. Jesús les dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. La motivación. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Cuántas veces? Bueno, yo un par de veces le he dicho a algunas personas que su padre es Satanás porque mienten con tanta facilidad. Cuando tú les hablas de una verdad, ellos te responden con una mentira, pero en su mente creen que su padre es Dios. No importa cuánto conocimiento tengas, no importa cuánto tiempo lleves en la iglesia, no importa tu tradición religiosa, si el pecado gobierna tu corazón, eres un esclavo. Lo dice muy claro el pasaje. Ellos creían, mi linaje me va a ayudar, mi padre es Dios. Estaban hablando porque tenían un conocimiento, ¿no? ¿Quién era Dios? Bueno, entonces mi padre es Dios. Pero también dijeron, mi padre es Abraham, mi padre es Dios. Sus respuestas fueron contundentes, fueron aciertos, su teología estaba correcta, pero no concordaba lo que ellos decían y pensaban de Dios con su estilo de vida. Que dijo Jesús, el que practica, el que peca, es esclavo del pecado. Jesús no le dijo una vez a la semana, una vez al día. Si ustedes pecan y continúan pecando es porque son esclavos del pecado. Y los esclavos no quedan en la casa, quedan los verdaderos hijos. Si el pecado gobierna tu corazón, es porque eres esclavo. Jesús no vino únicamente a enseñarnos, vino a romper nuestras cadenas.
Jesús no vino a enseñarnos una vida maravillosa y bonita. Vino a romper nuestras cadenas. Él cargó la condenación del pecado para que nosotros recibiéramos una verdadera libertad. Pero si tú vives pecando, es porque no eres libre. Eres esclavo del pecado. La fe verdadera tiene evidencias. ¿Quién es realmente tu Padre? Si continúas bajo la esclavitud del pecado, tu Padre no puede ser Dios. Tú tienes los mismos argumentos que ellos tenían. Mi Padre es Dios. Conozco las Escrituras. He sido cristiano tantos años. He participado de la cena del Señor. Me he congregado. La palabra de Dios he permanecido en mí. Pero la pregunta sería, ¿quién es tu Padre? Si eres esclavo del pecado, Dios no puede ser tu Padre. El estilo de vida testifica quién es tu Padre verdaderamente. Tu estilo de vida testifica quién es tu Padre. Tú puedes creer y decir en tu corazón, yo soy libre. ¿Seguro eres libre? ¿Y por qué estás esclavizado al pecado? Jesús les dice directamente, su Padre no es Dios. Ellos lo repitieron. Ellos pusieron a Abraham como su padre. Hoy, ¿cuántas personas en nuestra nación dicen Dios? Yo estoy con Dios. Pero caminan con el diablo todos los días. Están con Dios en sus mentes. Realmente su padre es el diablo. Viven esclavizados al pecado. Esa es la confrontación más fuerte de todo el Evangelio de Juan. Les ayuda desenmascarándolos. Ustedes creen que existe Dios, ustedes creen que existe Abraham, ustedes creen que son descendientes de Abraham, y porque su estilo de vida no concuerda con lo que ustedes creen. ¿Le vamos a creer a las evidencias o a lo que está en su mente? Si Dios fuera su Padre, fíjate, el Espíritu me amaría. Me amaría. ¿El amor es una evidencia? Sí. ¿Por qué las personas, ya prediqué hace 15 días, aman más las tinieblas que la luz? ¿Porque pertenecen a la luz o pertenecen a las tinieblas? Las personas se sienten más cómodas con las tinieblas que con la luz, pero en su mente dicen, yo soy hijo de Dios. ¿Y por qué no hay comunión la luz con las tinieblas? O sea, ¿le vamos a creer a las evidencias o a lo que tienes en tu mente? El que es de Dios oye las palabras de Dios. No hay comunión luz con tinieblas. Observa que Jesús no pregunta por la genealogía, ¿verdad? Vienen, a ver, ¿de qué tribu vienen? ¿De Judá? ¿De Simeón? ¿De Rubén? ¿De Neftalí? ¿De cuál? Jesús los lleva a razonar para que ellos comprendieran que su paternidad no venía de Dios. Venía del diablo. Qué fuerte es. Y había evidencias. Las obras, el amor, la unidad, ¿verdad? No existe la neutralidad. No es que no estés ni aquí con Dios ni con el diablo, yo con ninguno de los dos. No existe la neutralidad. Alguien tiene que ser tu padre, ya sea Dios, ya sea el diablo. Y tus obras van a testificar, tu estilo de vida va a testiguar quién eres tú verdaderamente. Tú puedes tener en tu mente, como los religiosos, yo soy hijo de Dios. ¿Y por qué en tus evidencias se ven otras cosas? ¿A quién le vamos a creer? ¿A lo que está en tu mente o a tus evidencias? Todo ser humano refleja la naturaleza de un padre espiritual. Un poco de aplicaciones para el incrédulo. No basta decir creo en Dios, no hago daño a nadie, voy a la iglesia, soy descendiente de una familia cristiana. Esa no es la pregunta que formula o genera el Evangelio. La verdadera pregunta es, ¿amas realmente a Cristo? Y si amas a Cristo, es porque permaneces en su palabra
y usa su palabra para alimentarte, para conocer más quién es Él. O eres de los que aman a Cristo temporalmente, ¿no? Muchos creen emocionalmente durante un tiempo y después salen del escenario. Les gusta la predicación, les gusta la iglesia, les gusta la música, pero nunca permanecen. No dan evidencias de amor. Y la aplicación para los creyentes. Este pasaje produce también seguridad para los que sí están en Cristo, para los que permanecen en su palabra, para los que verdaderamente aman a Dios, para los que verdaderamente dan evidencias en su estilo de vida, ¿verdad? De que Dios es su Padre. No porque seamos perfectos, sino porque Dios ha producido en los verdaderos cristianos nuevas evidencias de vida. Nos pasa de las tinieblas a la luz admirable. Y eso es una de las verdades que no entienden las personas, que todos nacemos en esa oscuridad, en esas tinieblas. Creen que cambiando ciertas cosas de la vida, del carácter, dejando de beber, dejando de practicar ciertos pecados, ya Dios me está esperando para abrazarme por llegar al cielo. Cristo es el intermediario entre Dios y los hombres. No hay otra puerta que no sea el mismo. Dice, yo soy la puerta de las ovejas, no de las cabras. Yo soy la puerta de las ovejas. Ahora tú dices, ¿amas a Cristo? Entonces tus evidencias deben de concordar. Tu estilo de vida debe de concordar con la doctrina, con lo que tú crees. Ahora debes de pelear contra el pecado. Esas evidencias no producen salvación. El dejar de pecar no produce salvación. Solo evidencian que has sido liberado del pecado. La salvación trae evidencia no solo de permanencia, de amor a Dios, de amor a Cristo, de permanecer en su palabra, de un estilo de vida continuo. Son las evidencias que está presentando el apóstol Juan. Y ellos salieron reprobados. Salieron confrontados. Su padre no es Dios. Imagínate que alguien te diga, te enojaría mucho que alguien te diga, tu padre no es Dios. No te engañes, tu padre es el diablo. Te enojaría tanto. ¿Qué le dirías a esa persona? Y la persona te respondiera, es que yo conozco tus evidencias. ¿Aceptarías esa verdad? ¿O la rechazarías? ¿O te enojarías? Si alguien te dijera lo que Jesús les dijo, ustedes, si fueran hijos de Dios, amarían. Y me amarían a mí, principalmente. También tienen que amar a su pueblo. Me amarían a mí. Ustedes no me aman a mí. Ustedes me quieren matar con todo el bagaje de información que tienen en su mente. No coincide, no concuerda el asesinato, ¿verdad?, con el amor. Se contrapuntean las evidencias. ¿Cuántas personas dicen, bueno, yo no quiero asesinar a Jesús? Bueno, no con tus manos. Eso fue lo que hicimos en la cruz. ¿Qué pensarías si alguien te dijera, yo conozco tus obras, tu carácter, y no concuerda con lo que tú dices de Dios del amor? Se me hace que no has renunciado a tu Padre que está en el infierno, Satanás. Tus obras atestiguan en tu contra. Yo llevo 20 años de cristiano, hermano. ¿Cuáles son tus evidencias? ¿Cómo vives? Ninguna de esas cosas, aunque creas en Dios, rompe la esclavitud si sigues esclavo del pecado. Ahora, tenemos que comprender que la permanencia no es perfección.
No hay un solo cristiano en el universo que no haya pecado y no peque. Pero es una cosa que peque y otra que siga esclavizado al pecado. Son dos cosas diferentes. Los creyentes pecan, pero no viven esclavizados al pecado. Jesús está hablando de una esclavitud. Personas que profesan conocer a Dios, pero no pueden dejar de ser como son. Esa es una esclavitud. ¿Cuál es la evidencia? Tu Padre no es Dios. Cada que el cristiano fracasa, no tiene que reiniciarse y decir, lo voy a volver a intentar. Eso se le llama moralismo. Bueno, mañana lo voy a volver a intentar. Porque la Escritura nunca se ha tratado de ti, y menos de mí. Se ha tratado siempre de la gracia de Dios. Cuando fallamos, tenemos que volver a regresar a la cruz para pedirle a Jesús que nos perdone y que influencie nuestras vidas, que motive y cambie nuestras motivaciones, cambie nuestros pensamientos. Pero no es a través de esfuerzos humanos. Yo me voy a esforzar más, a través del ego. Yo me voy a esforzar. Lo que no he podido hacer, ahora lo voy a hacer porque yo me voy a esforzar. Eso es moralismo. Desde la cruz, desde la gratitud, desde la nueva naturaleza que me dio Él. Es seguir sometiéndome continuamente a su palabra. No hay otra manera. Por eso Jesús dijo, tienen que permanecer en mi palabra. Si las personas no quieren dedicar tiempo a la palabra de Dios porque están muy cansados, yo te quiero preguntar algo. ¿Verdaderamente estás permaneciendo en Jesús? ¿O eres como los fariseos que permanecen mentalmente por tus evidencias? No hay permanencia. ¿Cómo puedes amar a Jesús si no quieres conocer más profundamente a Jesús? Eso no tiene obviedad. Fíjate, ahora vamos a empezar a cerrar con un pasaje muy específico, el 47. Fíjate lo que dice la Escritura. El que es de Dios está en su mente y con eso es suficiente. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Si en tu casa no quieres escuchar las palabras de Dios, ¿serás de Dios? Esto lo dice el autor, es muy claro. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Escuchar, déjame decirte, ayudarte. Escuchar es un deseo. Subordinas tus deseos al deseo de Dios. Tienes muchas cosas que hacer, tienes mucho cansancio, tienes muchas actividades, pero todo eso lo subordinas. ¿Para qué? Para exponerte a lo que dice el autor. Por eso vosotros no escucháis, porque no son de Dios. ¿Cómo puedes decir que tienes una permanencia en Dios si no estás permaneciendo en sus palabras? Hay personas que el otro día se me sacó una persona y me dice, no, es que yo soy cristiano. No sabía ni qué era la salvación. Pero le dije, qué bueno que estudies la Biblia. ¿Tengo que estudiar? Bueno. Por eso vosotros no escucháis, porque no son de Dios. Es muy fuerte. Juan es muy claro, porque en la mente de las personas, cuando no hemos estudiado el Evangelio de San Juan, hermanos, amigos, decimos, ¡ay, el Evangelio del amor! ¡Ay, Juan es precioso! ¡Ay, un discípulo que era bien amoroso! Sí, pero era muy directo. Ustedes son del diablo. Si no permanece la palabra de Dios en ti, si no está, fíjate la evidencia, si no está gobernando su palabra en tu vida, en tu carácter, en tus deseos, es porque no eres de Dios. Hay un gobierno. ¿Qué gobierno está establecido en tu vida? ¿El gobierno de Dios? ¿O el gobierno de la oscuridad? ¿O el engaño? Debemos de continuar
sometiéndonos a su palabra, es seguir siendo transformados por su palabra. Eso no es para ser salvos. Permanecemos porque hemos sido salvados. Esa es la gran diferencia. No permanecemos para ser salvos, no permanecemos para ser aceptados. Ese es un error doctrinal espantoso. Me voy a esforzar para que Dios me acepte. ¿Qué doctrina es esa? Desde que Cristo me salvó, me aceptó en el amado. Dice, en quien tenemos redención. Cristo permaneció perfectamente obediente al Padre, donde tú y donde yo hemos sido inconstantes. Su obediencia, la obediencia de Jesús es acreditada a los verdaderos creyentes. Por eso podemos perseverar. Y cuando perseveramos no se trata de nosotros, se trata de su gracia que sigue fluyendo en nuestras vidas. Aquí está el centro del sermón. Nosotros tampoco éramos hijos por naturaleza. Todos pertenecíamos al reino de las tinieblas. Todos teníamos los deseos de nuestro padre espiritual, ¿verdad? Que era el diablo o el diabolos. Pero el Padre envió a su Hijo, envió a Cristo, vivió como el único Hijo perfecto, amó, el único que ha podido amar perfectamente al Padre, no soy yo y tampoco eres tú. El único que ha podido amar perfectamente al Padre es Cristo. Obedeció perfectamente, muriendo o llevando nuestra condenación. Y por medio de su muerte nos reconcilia. Pero ellos, los religiosos, no aceptaron la verdad de que eran hijos del diablo. Y murieron en sus delitos y en sus pecados, como hijos de oscuridad engañados. No cambiamos de familia porque mejoramos nuestra conducta. No cambiamos de familia porque hicimos cosas agradables para Dios. Cristo nos dio una nueva identidad. Cristo produjo una nueva manera de vivir, una nueva naturaleza. La pregunta es, no es a qué iglesia perteneces, ¿verdad? No son las tradiciones. La única pregunta que tengo para ti hoy, que te examines y te preguntes, ¿quién es tu Padre? Porque si dices, Dios es mi Padre, entonces, ¿están las evidencias en tu estilo de vida? Si Dios es tu Padre es porque están las evidencias en tu estilo de vida. ¿Dios es tu Padre verdaderamente? Esa es la única pregunta que abre Juan. No es que digas, es que yo leo la Biblia, es que yo la estudio, es que yo ofrendo, es que yo no he faltado, hermano. Esas evidencias no han traído libertad verdadera. Si eres esclavo del pecado, es porque no has sido liberado. Si Dios es tu Padre, es porque sigues siendo esclavo. Cuando Dios libera a una persona, rompe la esclavitud en Cristo. ¿Quién es tu Padre? Habrá muchas personas que se engañan, muchas personas que están en YouTube creyendo que son hijos de Dios porque han sido bautizados, porque pertenecen a una religión, porque ahora van a la congregación. Si eres esclavo del pecado, el diablo es tu padre, pero hoy puedes cambiar de paternidad. Si reconoces a Cristo como el único que puede liberarte de la esclavitud de tu pecado. Ese es el Evangelio, ese es el corazón del Evangelio. Jesús trajo una esperanza a estas personas religiosas que adoptaban solo lo que tenían en sus mentes. Dios es nuestro Padre, pero en su estilo de vida no podían,
¿Por qué? Porque su naturaleza había sido cambiada. ¿Dios es tu Padre? ¿Los demás pueden ser testigos de que Dios es tu Padre? ¿O sigues esclavo a tu pecado?